Ahora. Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar presentes. Vamos a referirnos en este shiur. Hay 5 libros de la Torá escrita, porque hay Torá escrita y hay Torá oral, ¿correcto? Estamos hablando de los Humashim. Hay 5 Humashim y este Shabbat entrante vamos a culminar el primero de los 5 Humashim, Humash Sefer Bereshit. La perashá que culmina el libro de Bereshit se llama Vayehi. Como aquel que hayan leído un poco qué es lo que está pasando, es como que de ahora en adelante hay un quiebre, ¿sí? Hasta ahora estábamos hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, las tribus, etcétera, que están en Egipto, y de ahora en adelante, cuando pegamos un salto en el libro de Shemot, ¿sí? De Éxodo, llamado así Éxodo, pero no tiene nada que ver con el nombre de Shemot. Shemot son los nombres que fueron, Shemot, la palabra Shemot viene de Shem. Veile Shemot bene Israel abayim mitzrayma. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Por eso el libro se llama, el segundo Sefer se llama Shemot. Es como que un blanco y un negro, ¿sí? Hasta ahora nosotros estábamos conectados, relacionados con los patriarcas. Primero, al principio del libro habla sobre la creación del mundo, las 10 generaciones hasta Noah, después las 10 generaciones hasta Abraham, hasta que comenzó la Odisea, que Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham que tus descendencias van a ser esclavos en una tierra extraña. Ahí comenzó todo el tema de la esclavitud en Egipto, que Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Avinu, al primer patriarca, que tu descendencia va a ser esclava en una tierra extraña. Y de ahí en adelante las diferentes secuencias, cómo se fue llevando. Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob lo tuvo a Yosef, todas las epopeyas y los temas que iban y vuelven, hasta que culmina esta perashá esta semana, que nos habla de los últimos días de Jacob, que sus últimos días, él ya estaba en Egipto. Jacob ya había bajado porque había hambre en la tierra de Canaán, y Yosef se había revelado a los hermanos de que él es Yosef. Él en primera instancia reflejaba como la autoridad máxima del faraón en Egipto. Después de varias vicisitudes que tuvo con los hermanos, como acabamos de ver en la perashá anterior, en la perashá de Baigash, comienza Vayehi, que es la última del libro de Bereshit, diciéndonos que estos son los últimos días de Jacob. O sea que Jacob, Vayehi, la palabra Vayehi viene de la palabra vida. Como dice el pasuk, Vayehi, y fue la vida, así fueron los días de Jacob en la tierra de Egipto. Él estuvo en Egipto 17 años. ¿Y cuántos años vivió Jacob? 147 años. 147 años. Bueno, llega al final la perashá y Jacob fallece, etcétera. Después, antes de fallecer, Jacob le da las bendiciones a sus hijos. Antes que Jacob fallece, a cada hijo le dice: Ikapsu v'yagid lahem, júntense y les voy a contar a ustedes lo que va a pasar Bajarita y Yomim en el final de los días, que Rashi estudia que Jacob le quiso decir a los hijos cuándo va a llegar el Mashiach. Imagínense si ya tendríamos el dato. Jacob vino y le quiso revelar a sus hijos, a los Shvatim, cuándo va a ser la fecha de la llegada del Mashiach. Y dice la Gemara, la Gemara dice que la Shechina, la presencia de Hashem, se salió de él y como quedó en ese momento bloqueado, Hashem le sacó la información, digamos, no es que Jacob para él sabía, después vamos a ir a un análisis del Rebbe especial sobre esto, pero sea como fuere, como si fuese que la Shechina, la presencia de Hashem, se apartó. Jacob no les dijo el Ajarita y Yamim lo que va a ocurrir cuando llegue el Mashiach. Comenzó en otra Isatzu, el otro pasú que dice
júntense, y a cada uno le empezó a decir diferentes bendiciones o cosas que ellos iban a vivir en sus vidas al final. Después que Jacob termina las bendiciones, en la última parte, Yosef le habla a los hermanos. Yosef le habla a los hermanos. ¿Y qué le dice? Vayashva Yosef et bnei Israel lemor. Y Yosef hizo jurar a sus hermanos, Kadosh Baruj Hu, a pesar que van a estar en Egipto muchos años, Hashem se va a acordar de ustedes. O sea, no van a ser abandonados. Cuando llegue el momento que van a salir de Egipto, en la salida de Mitzrayim, que festejamos Pesach, la salida de Mitzrayim, sigue el 15 de Nisan, cuando salgan el 15 de Nisan de Mitzrayim, acuérdense y cárguenme a mí. Quiere decir que él sabía que iba a fallecer, o sea, justamente Yosef nos cuenta que vivió 110 años, pero le pide a los hermanos que no lo dejen en Egipto. Le pide a los hermanos que no lo dejen en Egipto. Termina así la perashá diciendo lo siguiente: y murió Yosef a los 110 años y lo embalsamaron, y lo colocaron en un cajón en Egipto. Así termina la perashá. Hay varias observaciones cómo termina la perashá. O sea, en definitiva, cuando uno tiene que terminar algo, no termina con algo nefasto o negativo. Uno trata siempre, inclusive el Rambam Maimónides, cuando nos habla de temas de impureza o de castigos, etcétera, etcétera, cuando tiene que terminar ese capítulo, no termina con algo negativo. Maimónides se cuida y termina su capítulo con algo lindo, con algo positivo. Acá está terminando el Sefer Bereshit. Y el Sefer Bereshit, lo último que me está diciendo es que lo pusieron a Yosef en un cajón y se murió. Ese es el mensaje. Es un poco duro y también no se entiende por qué el Humash tiene que terminar así. Lo que hay que decir, por lo tanto, que en este pasuk también hay encerrado una gran bendición. Acá hay algo positivo, muy positivo, y por eso la Torá en el Sefer Bereshit termina con este pasuk. O sea, para interpretar positivamente este pasuk que murió Yosef a los 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un cajón en Mitzrayim. Vamos a estudiar ahora justamente cuál es la parte positiva. Inclusive al terminar el Sefer Bereshit, al terminar el primer libro de la Torá, es costumbre decir, cuando el Balcoré, cuando el que lee la Torá termina, se dice en voz alta, se ponen todos de pie, dicen Hazak, Hazak, Benit Hazek, que se fortalezca, o sea, la brajá va sobre la persona que sube, pero no es otro mensaje que hemos terminado, es como hacemos una fiesta, nos tenemos que fortalecer para seguir estudiando. Esto lo saca la Gemara sobre cuando termina el Sefer de Yoshua. Dice que Kadosh Baruj Hu le dijo a Yoshua es el que entró después que Moshe falleció, Yoshua hizo entrar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, y cuando termina el Sefer de Yoshua, Kadosh Baruj Hu, Dios le dice a Yoshua, Hazak ve'ematz. De ahí vemos, cuando se termina un Sefer, se dice Hazak, que termine con fuerza. Y acá también, cada vez que se termina un libro de Humash, se culmina cada uno de los 5 libros, todos nos ponemos de pie después de la lectura de la Torá y decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek. Ahora bien, tenemos que, con este motivo especial también, tenemos que encontrar una relación con el último pasuk. Estamos diciendo Hazak, Hazak, Benit Hazek, estemos positivos, estemos fuertes, y acabamos de terminar con el pasuk que acabamos de hablar. El Rebbe lo explica en una forma muy hermosa y dice lo siguiente. El libro de Bereshit se llama Sefer HaYashar, el libro de los derechos, de los justos. ¿Por qué? Porque habla básicamente de toda la trayectoria de Abraham, de Isaac, de Jacob,
sus hijos, Yosef, etcétera, etcétera. Pero se llama Sefer Hayashar, el libro del derecho de los justos. Sefer Bereshit, el que viene la otra semana, no este Shabbat, sino la otra semana, que empezamos un libro nuevo. El Sefer Bereshit es llamado Éxodo. Ahí comienza, digamos, lo más duro de la esclavitud. Lo más duro de la esclavitud, que los judíos estuvieron en Egipto 210 años, etcétera, etcétera, lo duro de la esclavitud. Pero el Ramban menciona el libro de Bereshit como el libro de la liberación. O sea, no la parte negativa que fueron esclavos, sino que la esclavitud fue un paso previo antes de la entrega de la Torá, un paso previo y necesario para que después venga en ese galut, en esa diáspora de Egipto, el paso previo para que después Akadosh Baruj Hu se revele en el monte Sinai. Como Dios le dijo a Moshe, saquen a mi pueblo, let my people go, pero no es en la traducción exacta. Shalach a mí, manda a mi pueblo, para que Tabdun et Elohim a la hora de, para que los Yehudim sirvan a Kadosh Baruj Hu en este monte que se refiere al monte Sinai. Vemos que todo el hecho de la salida de Mitzrayim, todo eso era un camino para después llegar a recibir la Torá en el monte Sinai. Por eso el Ramban dice que el Sefer Bereshit, el segundo Bereshit, se lo llama Sefer Shel Geulah, el libro de la salvación, porque justamente ese fue el camino hacia Israel, camino hacia, en principio, si hubiesen recibido la Torá y todo estarían, no hubiesen hecho cosas que no tenían que hacer, hubiesen entrado enseguida a Israel. Por eso se le llama el libro de la Geulah, de la salvación. Vemos que hay como un quiebre entre el Sefer Bereshit y el Sefer Shemot. Si vamos a prestar atención, está traído en el Medrash que Kolzman, todo tiempo que Jacob vivía y que uno de los hijos de Jacob vivía, y que inclusive el último que Yosef fue el primero que falleció, pero hasta el último hijo de Jacob vivía, no hubo esclavitud. No hubo esclavitud. O sea, pudo haber un nishgit, pero esclavitud no hubo. Después hay una explicación del Rebbe muy linda. ¿Qué quiere decir que no hubo esclavitud? Cuando el Medrash dice que la Parashá Vayehi comienza en una forma especial para decirnos que cuando murió Jacob es como se cerraron los ojos y los corazones de Israel. O sea que ya hubo una pre-galut, pero no hubo esclavitud, no hubo shibud, no hubo esclavitud. Es decir, que hasta uno de los hijos de Jacob vivía, hasta el último que vivía, no había esclavitud. ¿Qué quiere decir que no había esclavitud? Que la presencia del tzadik no dejaba, la presencia de los tzadikim, de la gente justa, no daba lugar y no daba oportunidad para que exista el galut. Después que murió Jacob, después que murieron los hijos de Jacob, Yosef, y después que murieron todos los hijos de Jacob, comienza el libro de Shemot. Ahora bien, en este hecho en sí, que cuando los abot están vivos y los hijos de los abot están vivos, no hay posibilidad de esclavitud. Vamos a entender qué quiere decir y el por qué Yosef pidió, o sea, Yosef no pidió que lo saquen de Egipto. Sin embargo, cuando empieza la perashá, Jacob le hace jurar a Yosef, ¿sí? Jacob en vida, antes de fallecer, le hace jurar a Yosef que no lo entierre en Egipto, que lo lleve a la tierra de Israel. Sin embargo, Yosef cuando murió se quedó en Egipto. Recién cuando los Yehudim salieron en Pesach, recién cuando los Yehudim salieron dentro de 210 años, ahí se llevaron el cajón de Yosef a Israel. Yosef estuvo en Egipto todo ese tiempo. Yosef estuvo en Egipto todo ese tiempo. Pero Jacob pidió, sáquenme de acá, entiérrenme en Meorat Machpelah, en el lugar donde están enterrados mis antepasados, en la tierra de Israel. Sin embargo, Yosef pidió, o sea, no pidió que lo saquen, sino recién cuando
cuando Dios se acuerde de ustedes y los sacan, Él pidió, dice, saquen mis huesos de acá. Quiere decir, recién cuando terminó el Galut. ¿Cuál es este tema que Yosef se quedó en la tierra de Egipto? El tema es que cuando los Yehudim están en Galut, pasan momentos muy difíciles. Y viendo la historia del pueblo de Israel, actual, pasada, histórica, la vida de los Yehudim nunca fue fácil. Hubo años mejores, hubo años de menos peligro, pero la vida de los Yehudim siempre vivimos en Galut, siempre vivimos fuera de la casa de nuestros padres. Eso quiere decir Galut, cuando mi pareja Taeno, Galino y Merceno nos echaron de nuestra casa y ahora con el Mashiach estamos esperando volver, pero el Galut no es otra cosa que cuando uno lo desplazan de la casa de su padre. Estamos ahora desplazados de la tierra de Israel. Por lo tanto, Yosef se quedó, a pesar de toda la historia del pueblo de Israel, es muy, inclusive los rebeldes, los tzadikim dicen que la vida de Israel, del pueblo de Israel, de los Bnei Israel, es milagrosa. Es un milagro que el pueblo de Israel exista. Al pi lógica y al pi naturaleza y al pi historia, no hay una nación que haya podido sobrevivir a todos los casos y a todas las persecuciones y a todos los crímenes que sufrió el pueblo de Israel dentro del Galut, dentro de esta diáspora, que la última diáspora es la más larga. Tuvimos el Galut Mitzrayim, 210 años, después estuvo el Galut de Babel, cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash, fueron 70 años, pero ahora este Galut que nosotros estamos es de la destrucción de los romanos del Bet HaMikdash. Tenemos 2000 años de Galut, porque justamente la preparación antes de que llegue el Mashiach es una preparación muy minuciosa y en base a eso va a ser la revelación del Mashiach. Volviendo al tema nuestro, Yosef se pidió, o sea, no quiso salir de Egipto, porque para poder mantenerse fuerte en un momento tan duro que es el Galut, todos los Galut, no solo el de Galut Mitzrayim, todos los Galut, Gluyot, Yosef pidió que quedarse en Mitzrayim prácticamente, porque la presencia de un tzadik, aunque no esté en vida, la presencia de un tzadik le da una comunicación, una fuerza de emuná y una fuerza vital hacia todo el pueblo de Israel. Lo vemos eso en Moshe Rabbeinu, cuando Moshe Rabbeinu también guió al pueblo de Israel. Moshe Rabbeinu, hasta hoy en día, Moshe Rabbeinu aporta de su estándar, de su nivel espiritual hacia todo el pueblo de Israel, como emuná, etcétera, etcétera. O sea que el tzadik, estando en un lugar, es el escudo, es la protección para que los Yehudim puedan mantenerse fuertes en el Galut. Por eso Yosef dijo, no me saquen de Mitzrayim. O sea, él no dijo no me saquen, sino no pidió que lo saquen inmediatamente. Dijo, cuando salgan de Egipto me van a llevar. Cuando salgan del Galut me van a llevar. Pero no pidió inmediatamente que lo lleven. Y ese es el tema también que hoy en día muchos tzadikim, muchas personas justas, inclusive los rebes de Chabad y otros tzadikim, prefirieron ser enterrados en Chutz La'aretz, fuera de Israel. Muchos viajan especialmente a Israel, o antes de morir o después de fallecer, para ser enterrados en la tierra de Israel, que es una tierra santa, es una tierra con Kedushá, es una tierra con santidad. Pero los tzadikim no necesariamente buscaban eso. Ellos buscaban como guías espirituales y líderes, porque no es un guía espiritual. Los tzadikim son líderes que protegen y bendicen y dan fuerza y brajá a toda la nación de Israel. Ellos prefirieron estar en Chutz La'aretz, porque estando en Chutz La'aretz, al estar el tzadik en Chutz La'aretz, aunque no esté en vida, los tzadikim después de muertos son como si fuesen que están en vida. Un tzadik después de los 120 años tiene, inclusive como el Alter Rebbe escribe en el Tañe, tiene un power, tiene un poder, tiene una influencia inclusive más
como estaba en vida. El tzadik tiene una influencia superior después de los 120 años, porque el Rebbe lo escribe en el Tañe, lo trae del Zohar, de la Kabbalah, que después de los 120 años el alma se libera de un cuerpo, por lo tanto tiene más expansión, puede conectarse más y mejor, etcétera, etcétera. Sea como fuere, ese también es el motivo por qué los tzadikim no fueron enterrados. Muchos tzadikim, como el Rebbe, que descansa en New York, y el Frierdiker Rebbe, y muchos tzadikim están justamente para proteger. Y así Yosef, por eso termina la perashá. Y murió Yosef a los 110 años y lo pusieron en un cajón, y esa es la parte positiva. Al contrario, Yosef, después de fallecer, estaba como si fuese en vida, y él hizo posible que los Yehudim puedan transitar el Galut Mitzrayim y puedan salir, que justamente Yosef fue el que recibió la bendición que Dios le dijo que Hashem va a acordarse de ustedes. Y cuando Moshe fue después de muchos años y entró a Israel a hablar con los ancianos, a decirle que Hashem nos va a sacar, utilizó este pasuk, Pakot Ifkot Elohim Etchem. Así como a Yosef le dijo a los hermanos que Hashem se va a acordar de ellos, después de muchos años, después de 210 años, Moshe usó esta misma frase para darles a entender, y guía Zban Geulatchem, llegó el momento de la Geulah. Usó el mismo pasuk cuando Moshe Rabbeinu le dijo a los Yehudim, vamos a salir de Egipto, usó el mismo pasuk que está escrito acá. Bueno, esta es la explicación. Ahora, quizá como detalle podemos decir cuál es el motivo que Yosef no dijo que lo saquen de Israel y cuál es el motivo que Jacob sí pidió que lo saquen de Israel. Y el Rebbe trae un biur, trae que en Habush, en Asur matir et atzmo. En Asur, no, uno que está preso no se puede desatar solo. El que está preso no se desata solo. Tiene que venir alguien de afuera, desatarlo y él sale. El que está en una reja no sale solo. Tiene que venir alguien de afuera, abrirle la puerta y él sale. Así también Jacob y Yosef hicieron un equipo. Jacob hacía tefilá desde afuera, desde la tierra de Israel. Yosef estaba presente en la tierra de Egipto. Y así Jacob, por intermedio de sus tefilot y la presencia de Yosef, pudieron pedir a Hashem que lo saquen de Egipto. A mí siempre en la fantasía, cuando estudio este tema, siempre se me ocurre como una imagen, que cuando hay algo en un pozo, y uno necesita sacarlo del pozo, pone una arandela. En el mismo lugar donde está el pozo, pone una arandela. Pero afuera del pozo hay uno tirando de la soga para que la arandela saque al que está en el pozo y lo saque a la superficie, lo saque a la libertad. Así también Jacob, me imagino, sería como aquel que está afuera tirando para que los Yehudim salgan, y Yosef es como la arandela que está transmitiendo esa fuerza a los Yehudim que estaban en la esclavitud de Egipto para que salgan a la Geula. Que así también sea en nuestros días, que así también Akadosh Baruj Hu mire al pueblo de Israel con piedad, y así como Yosef estaba en Israel protegiendo a todos los Yehudim esperando la salida de Mitzrayim, y también Akadosh Baruj Hu pronto nos haga ver la Geulah Shlema, la salvación completa con la llegada del Mashiach. Amén. Vamos a dejar acá. Bueno, amén. Gracias, Rafa. Baruch Hashem, que me despido, que estén todos bien, que tengamos un lindo Shabbat y con todas las bendiciones. Nos vemos, gracias. Un beso a Jayalea. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Rap. Baruch Hashem. Chao, hasta luego. Chao. Shabbat Shalom.